¿Ok? Y vamos a comenzar, ahora sí, con la sesión del día de hoy. Bien, hoy, mis amigos, vamos a cubrir varios tópicos que yo creo que muchos de ustedes han estado esperando con respecto a la serie de análisis que hemos estado tratando el día de hoy. Perdón, en YouTube. ¿Ok? Hemos visto cómo yo he llevado una secuencia del daily chart hasta como máximo el gráfico de 1 hora, donde he explicado cómo poder determinar el contexto de las cosas, cómo saber qué es lo que está pasando por la reacción de las velas, por la reacción del precio en ciertas áreas, y hemos podido discernir ciertas cosas bastante puntuales. Si ustedes observan, el día de hoy, lunes, se tocó el objetivo del análisis que yo realicé en los primeros 2 videos, donde yo les mencioné que al ver cierres bajistas, yo necesitaba, ¿ok?, que el precio mostrase oportunidades para poder buscar el sell side liquidity que está aquí. Y el objetivo ha sido tocado el día de hoy, es decir, el análisis que comenzamos en parte 1 y en parte 2 ha sido completado con éxito. ¿Ok? Ahora, hay muchas lagunas, muchas lagunas. Para empezar, la primera laguna es, Kevin, ok, está bien, el precio llegó, pero ¿y esta vela que está aquí? ¿Qué onda? Aquí el jueves el precio se disparó para arriba y casi que yo pensé, Kevin, que el precio iba para acá, a estos máximos, a esta liquidez que está por encima de estos máximos. ¿Qué pasó ahí? O la otra pregunta es, o el otro punto que les puede interesar o llamar la atención es, Kevin, muy bien, entendí el análisis, entendí el por qué utilizaste este Fair Value Gap, y si ustedes se fijan, ese Fair Value Gap ha sido el corazón y la base de todo lo que ha estado ocurriendo. Bien curioso, ¿no? Y lo elegimos con anticipación. Vean esto. Pareciera raro, ¿no? Pero bueno, es porque hicimos las cosas bien en el análisis. Ahora, Kevin, pero muy bien, pero te quedaste hasta 1 hora. ¿Eso a mí de qué me sirve si yo opero scalping? Si yo hago intraday. ¿Cómo se supone que yo voy a operar ahora? Yo lo que quiero que tú me enseñes es, ok, ya hice el análisis, ya sé el contexto, ya sé elegir PD arrays, ya sé determinar con qué cantidad de tiempo yo voy a analizar estas estructuras, pero ahora quiero que me enseñes cómo hago yo, sabiendo ya todo esto, buscar oportunidades en las temporalidades menores, cómo entrar, cuál sería el patrón de entrada, si acaso hay un patrón o si hay varios, ¿sí? ¿Cómo saber si un día voy a comprar o un día voy a vender? Porque sí, teníamos sell side liquidity, pero ¿qué tal y un día se me ocurrió comprar? ¿Qué tal y ese día que yo quise vender, el precio más bien se terminó disparando hacia arriba? Tengo todas esas preguntas, probablemente tú tengas todas esas preguntas, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Así que para eso, quiero que observes, te voy a dar unos 30 segundos, ¿vale? Te voy a dar unos 30 segundos. Observa los últimos 5 días de esto que es el daily chart. Tú estás aquí en el daily chart. Bien, si tú prestas atención, a pesar de que los últimos 5 días han proporcionado movimientos bajistas, estos no han sido movimientos bajistas realmente sanos, ¿ok? Y muchos de ustedes me mandaron mensajes esta semana diciéndome, Kevin, está bien raro el price action, porque sí, fue bajista al final y el análisis se cumplió,
pero lo hizo de formas bien extrañas. ¿Qué pasó? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Nosotros nos encontrábamos, tal y como vimos en parte uno y parte 2, en un proceso de acumulación aquí. Todo esto era un fractal de acumulación. Y hay ciertas cosas en las acumulaciones que uno tiene que tener en cuenta. La primera es que en las acumulaciones, amigos, yo puedo esperar movimientos alcistas o bajistas, pero, ¿ok? Que no necesariamente neutralicen extremos de esos fractales de acumulación. En periodos de acumulación, amigos, como estos, ustedes verán impulsos bajistas como este, impulsos bajistas como este, impulsos alcistas como este, o impulsos bajistas, impulsos alcistas. Yo creo que es fácil que lo noten, ¿no? Es fácil, lo pueden observar tranquilamente. Y esos impulsos siguen estando dentro del periodo de acumulación. Lo que yo no necesariamente voy a esperar es que el precio, al hacer estos impulsos, busque salirse del rango de la acumulación en el que se encuentra. ¿Cómo así, Kevin? ¿A qué te refieres? Sí, observa este mínimo y observa este máximo. ¿Sí? Si tú te fijas en ambos puntos, verás que este es el punto más alto de todo este fractal, y por fractal me refiero a este cúmulo, pues, de velas. ¿Ok? Y este es el punto más bajo de todo este cúmulo de velas, de todo este fractal, al menos hasta la semana en la que nosotros estábamos haciendo nuestro análisis, que era el viernes, ¿vale? Que fue este día que está acá. Si ustedes se fijan, el precio se mantiene adentro de ese espacio. ¿Por qué? Porque es un periodo de acumulación. Como estos dos son los extremos de ese periodo de acumulación, en términos de liquidez, yo los tengo que catalogar de forma distinta. No los puedo catalogar como liquidez normal. ¿Por qué, Kevin? ¿Por qué no puedo? Bueno, pues porque hay dos tipos de liquidez. Hay dos tipos de liquidez. La primera es liquidez interna y la segunda es liquidez externa, liquidez externa. Hay dos tipos de liquidez en el mercado. Liquidez interna y liquidez externa. ¿Ok? Kevin, ¿qué es la liquidez interna o qué es la liquidez externa? La liquidez interna, amigos, son todos aquellos máximos o mínimos que se encuentran dentro de los extremos de un rango de precios. ¿Cuáles son los extremos? Dijimos esto, ¿no? Este que es el punto más alto y este el punto más bajo. Entonces, toda liquidez que esté dentro de ese espacio la catalogamos como liquidez interna por pues, su misma palabra lo dice, estar dentro de ese espacio. Y entonces, la liquidez externa, ¿cuál sería? ¿Alguien que deduzca? ¿Alguien que me lo escriba en el chat? Los extremos, la que está fuera, exactamente. La que está justo en estos extremos. Entonces, yo puedo catalogar esto como liquidez externa. ¿Ok? Lo puedo poner aquí abajo también. Fíjense que el precio ha neutralizado liquidez externa aquí, ¿no? Bien. Y yo le puedo llamar, por ejemplo, a estos dos mínimos que están aquí, liquidez interna. ¿Ok? Por lógica, ¿no? Y por liquidez interna me refiero a estos dos mínimos que están aquí y a estos que están aquí. Esto es liquidez interna porque pues está dentro del espacio de sus extremos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si tú entendiste esto, ahora tú me vas a preguntar, vale, Kevin, pero a mí que me interesa eso, o sea, chido, pero ¿cómo lo uso?
¿Qué interés tengo en saber cuándo un máximo o un mínimo lo catalogaré como liquidez externa o como liquidez interna? Pues ahí te va para que apuntes. Estas son joyitas que necesitas escribir para memorizar. La liquidez externa siempre será más difícil de neutralizar a nivel algorítmico en cualquier circunstancia, sea un periodo de acumulación como en el que estoy, o sea un periodo tendencial. En cualquier circunstancia, la liquidez externa siempre será más difícil de neutralizar. Y por el contrario, la liquidez interna, independientemente del momento también, ya sean periodos de acumulación o periodos de expansión, será más accesible para ser neutralizada. Entonces, yo aquí puedo concluir con una cosita interesante y es, Kevin, quiere decir que cuando yo hago trades, mis take profits tienen que estar idealmente en liquidez interna. Sí. ¿Alguna vez tú te has hecho la pregunta, Kevin, por qué hay a veces, yo a veces vendo, ¿no? Y yo a veces tengo objetivos aquí en ciertos lugares y yo veo que el precio se acerca mucho a esos lugares y no termina de llegar. Y mis trades se quedan a medio palo y a veces me termina sacando en break-even o termino cerrando la operación antes de tiempo o porque simple y sencillamente el precio no alcanza a llegar a mis objetivos. Pues es por esto, porque muy probablemente tú escoges objetivos basándote en liquidez externa en vez de en liquidez interna. Y eso es un error. Porque nuestros trades, amigos, para que sean trades de alta probabilidad, deben estar basados siempre, o bueno, casi siempre, en lugares donde yo sé que hay liquidez interna para salir. ¿Están entendiendo hasta el momento? ¿Lo tienen claro esto? Sí, ¿no? Muy bien. Si van surgiendo dudas, vayan exponiéndolas. Yo con todo el gusto del mundo se las contesto. Entonces, esto es así. Así funciona la liquidez. Hagan de cuenta que a nivel algoritmo, a nivel algorítmico, perdón, el IPDA, que es el algoritmo interbancario, lo que hace es matemáticamente elegir qué liquidity pools le interesan y uno de sus criterios es precisamente este. Cuando yo estoy en un rango de negociación, voy a preferir siempre ir a buscar liquidez interna. ¿Ok? Entonces aquí es SAU, por ejemplo, o ex-SAU. ¿Ok? Pregunta, Kevin, ¿cómo anticipas que el precio ya va por liquidez externa? Que ya la interna ya no la va a neutralizar, sino que va a neutralizar la liquidez externa. Bueno, en este caso, tú vas a priorizar la liquidez externa cuando ya no exista liquidez interna, ¿ok? Que necesite ser neutralizada en contra del order flow. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Kevin? A ver, con manzanitas. ¿Ok? Fíjate en esta porción del price action, ¿vale? Aquí el precio nos dio un cierre bajista y después de este cierre, en la parte número 1 y parte número 2, yo te dije que cierres por debajo de este Fair Value Gap a mí me daban indicios algorítmicos de que este instrumento buscaría estos mínimos que están aquí. Y posteriormente, estos que están aquí. Si tú te vas a los videos, yo marqué esto como objetivo. Y un par de ustedes me llegaron a preguntar por interno, Kevin, ¿por qué escogiste estos dos y no este? Pues bueno, ahora ya saben por qué. Porque esto es liquidez interna. ¿Ok? Ahora, cuando el precio hace este impulso alcista, como podrán observar, se lleva de encuentro, amigos, esto que está aquí, máximos anteriores, ¿vale? Y luego vuelve a hacer otro cierre por debajo.
el día viernes. Recuerden, los cierres por debajo, según nuestro análisis, son indicativo de que buscamos sell side liquidity, de que buscamos mínimos. ¿Ok? Cuando el viernes el precio cierra esto, yo estaba de hecho en mentoría con uno de mis alumnos y le decía, yo realmente espero que una de las primeras cosas que haga el precio esta semana que viene sea neutralizar ahora este espacio. Es más, llegar a este volume imbalance, que creo que en una de las clases estaba marcado este volume imbalance. ¿Ok? Si no sabes qué es un volume imbalance, es algo que yo explico en una de las clases en el grupo. ¿Vale? Ahí yo mandé una clase, que es una de las clases extraídas de mi mentoría, donde yo explico qué es un volume imbalance y por qué lo es. Ahora, y mi objetivo era, para cuando el viernes cierra, esto. Entonces, aquí es donde respondo la pregunta de Exaú, que me dice, ¿cómo sabes, Kevin, que ya el precio no necesita liquidez interna, sino que ahora va por liquidez externa? Porque cuando el precio cierra el día viernes con cuerpos otra vez por debajo, viene de neutralizar liquidez interna en contra del order flow. ¿Cuál es el order flow? Bajista, ¿ok? Bajista. Y el precio viene de neutralizar máximos anteriores, que es liquidez interna. Después de esa liquidez interna, el precio muestra un rechazo inminente hacia abajo. Y ahí es cuando yo sé y entiendo que el precio, si va a bajar, si esto se va a caer, no necesita volver a neutralizar liquidez interna. No lo necesita. Ojo, en esta temporalidad, si yo me voy a gráfico de un minuto, pues amigos, obviamente este impulso alcista neutraliza liquidez interna, pero estamos hablando del fractal en cuestión de esta temporalidad nada más. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se puede considerar que el liquidity pool de liquidez externa está más cerca y más probable a ser neutralizada. Entonces, de esa forma tú sabes cuándo el precio va a escoger liquidez interna y cuándo el precio ahora va a empezar a escoger liquidez externa. Y lo sabes con un alto grado de precisión. O sea, esto no es que a veces sí, a veces no. No, así funciona el algoritmo. Bastará con que lo pongas en práctica para que lo observes. ¿Ok? Entonces, amigos, ahora es cuando vamos a entrar nosotros al ejercicio de esta semana, ¿les parece? ¿Cuál ejercicio, Kevin? Bueno, te voy a enseñar cómo yo preparo mi semana de trading. Te voy a enseñar cómo yo preparo mis setups en caso de que se presenten a partir del inicio de la primera semana. Para eso entonces, yo quiero asumir que tú ya entiendes todo el contexto del gráfico del higher time frame. La clase 1 te quedó clara, la clase 2 te quedó clara y tú ahora entiendes, con base a lo que te estoy explicando sobre los liquidity pools, ¿ok? El por qué a mí me interesan estos mínimos como sell side liquidity de alta probabilidad, aunque sean liquidez externa. ¿Ok? ¿Ya lo tienes claro? Entonces, podemos preferir dedicarnos a estudiar el lower time frame, porque te voy a enseñar el día de hoy cómo yo analizo, cuál es mi rutina, ¿ok? Diaria, para ver si puedo encontrar un setup de alta probabilidad en el precio. ¿Ok? Y vamos a ver, y te voy a mostrar el día de hoy, si se pudo haber tomado un trade el día de hoy, si yo tomé algún trade el día de hoy y cómo fue que lo tomé y por qué. ¿Ok? Así que vamos hacia allá. Vamos a usar el replay para que esto te lo voy a hacer en vivo, ¿vale? Esto es, si tú te fijas en el grupo se llama Tape Reading. Este ejercicio que vamos a hacer es eso, tape reading. Te voy a enseñar cómo lo hago yo en vivo, ¿vale? ¿Qué hago yo minuto a medida el precio se va desarrollando para determinar setups de alta probabilidad? Lo primero entonces, amigos, y aquí es donde empieza mi rutina como trader profesional, esto es algo que tú tienes que apuntar, tienes que memorizar y tienes que aprender de esto, ¿ok? Lo primero que yo hago, caballeros, es, o señoritas, si hay alguna mujer acá,
Es abrir una nueva pestaña y dirigirme al calendario económico. Esto lo hago todas las benditas semanas, sin excepción alguna. No es negociable. Y esto es algo que inculco yo en mis mentorías todo el tiempo. Esto no es negociable. Esto no, a veces sí, a veces no. Esto se hace porque se hace. Es el trabajo de oficina de un trader. Yo acá tengo un filtro en este calendario económico, para quienes gusten usar este, pueden usar cualquiera que ustedes quieran, donde yo nada más tengo noticias de mediano impacto y noticias de alto impacto que afectan al dólar estadounidense. A mí poco me importa lo que pase con el yuan chino, a mí poco me importa lo que pase con el franco suizo, ¿okay? No me interesa, pero sí me interesa todo lo que tenga que ver con el dólar index, ¿ok? Aplico el filtro, que en este caso yo ya lo tengo, y aquí tienen ustedes la semana de abril 14 a abril 20. ¿Ok? Ahí les va. Como la apertura en los índices se provoca a las 9:30 de la mañana, a mí me interesan todas las noticias de mediano o alto impacto de las cuales el precio sea partícipe en ese espacio temporal. ¿Ok? Y para eso entonces les introduzco un concepto, ¿ok? Llamado opening range gap. Opening range gap o el opening range. ¿Ok? La parte del gap la veremos a futuro, ¿ok? Pero como parte del opening range gap está el opening range. El opening range es ese espacio de 9:30 de la mañana, horario de New York, obviamente, este no es horario de Tulancingo, a 10:30 de la mañana, horario New York. ¿A ti te interesa entonces, como trader del día a día, el poder determinar qué noticias afectan a este espacio temporal? ¿Por qué? Porque el algoritmo inyectará volatilidad utilizando como base certera esta ventana de tiempo. Por ende, todas las noticias que hay ahí afectarán al precio y tú no deberías, ¿ok? De meter trades justo antes de que ocurran esos eventos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo veo que acá el precio tiene noticias nada más a las 8:30 de la mañana, es decir, fuera del opening range. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que este día lunes, a pesar de que tiene noticias de alto impacto, que hay noticias importantes, ya vamos a ver qué noticias son las que te interesa a ti evitar a toda costa. Pero en estas, por ejemplo, esta está bien. Este día, entonces, lunes, es un día en el que tranquilamente, si yo encuentro un trade a partir de las 9:30, lo puedo tomar con tranquilidad, sabiendo que no voy a tener una noticia del calendario económico que va a estropear, ¿ok? Que va a obstruir el correcto desempeño de la volatilidad con respecto a lo que yo estoy viendo en el mercado. ¿Ok? Entonces tú llegaste el día de hoy, lunes, y determinaste esto de primas a primeras en cuanto comenzaste tu análisis. Ahora, si estas noticias, por ejemplo, hubiesen sido a las 10 de la mañana, amigos, entonces es necesario e ideal, ¿ok? Que si vas a tomar un trade a las 9:30, te asegures muy bien de lo que estás haciendo. Si no estás seguro de lo que estás haciendo, espera al menos unos 15 minutos después de las 10 para encontrar un setup que te pueda tranquilamente ofrecer un movimiento del order flow saludable. ¿Ok? 9:30 a 10:30 am. Ahora que yo tengo claro entonces, mis queridos amigos, que yo puedo tener un día operable el día de hoy, lunes, hay ciertas otras cosas que vale la pena ver, como por ejemplo, Kevin, es que en el calendario económico no sale que Irán le mandó cerca de 350 misiles balísticos a Israel. ¿Okay? No voy a entrar mucho en este tema porque yo creo que a YouTube no le gusta mucho, ¿vale? Pero a mí me gusta hablar mucho de estas cosas. En mis mentorías yo hablo mucho de situación global y estas son cosas importantes que afectan a los mercados. Pero el punto es,
Eso no sale en el calendario económico, Kevin. Ok, entonces hay que tener cuidado, sí, 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 sí. Pero al yo ver que el gap que se produjo de fin de semana no fue tan extremo, yo creo que le podía dar una oportunidad al día lunes hoy para poder desempeñar movimientos normales. Quiero que sepan que si hoy Israel hubiese respondido ante esto que ocurrió en fin de semana, yo no hubiese tocado el día lunes. El día lunes, amigos, y aquí es donde les voy a enseñar otras cositas interesantes que les van a gustar, amigos. Clear my drawings y voy a poner un texto aquí. El día lunes tiene ciertas características. Apúntenle, ¿ok? Con el día lunes, por ejemplo, yo puedo saber exactamente cuál será el máximo y el mínimo de la semana, así como lo escuchan. Ojo, en Forex. Con el día lunes yo puedo saber con un alto grado de precisión, no todo el tiempo, pero sí en algunas ocasiones, cuál será el máximo y el mínimo de la semana. Punto. ¿Ok? Es una de las informaciones que me da a mí el día lunes. Dos, el día lunes generalmente es el día de menos probabilidad de encontrar los mejores setups para operar. No es recomendable que todos los lunes tú busques operar. No es recomendable eso. Algunos días sí, como este. Algunos otros lunes no. ¿Estamos de acuerdo? El lunes, en cambio, es el día que más información algorítmica para la semana nos puede dar. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los usos que yo personalmente encuentro en el día lunes. Probablemente para ti los lunes sean un día normal de trading, para mí no. Para mis alumnos no. El día lunes es un día que conlleva muchísima información. Y por ende, yo la gran mayoría de los lunes no toco. Pero este lunes particularmente fue un lunes apropiado, pues porque yo ya no espero que el precio vaya por buy stops. Yo quiero que el precio vaya a neutralizar esos mínimos de ahí abajo. Vengo de un periodo donde estoy viendo ya cierres bastante inminentes por debajo de aquel fair value gap del daily. No hay noticias que afecten demasiado. ¿Okay? No hay eventos globales que hayan afectado demasiado el fin de semana. Al menos no fue la muestra eso de lo que pasó con estos misiles que les mencioné. Entonces, pues bueno, eso califica a que este lunes pueda llegar a promover setups de alta probabilidad sin ningún tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a lo siguiente. Yo me voy a ir al gráfico de una hora porque nada más quiero, y esto es lo que yo hago entonces el domingo por la noche, ¿vale? Vamos a marcar aquí la apertura del día de las 9:30 de la mañana, en este caso las 9 nada más, luego en temporalidades menores lo vemos. Yo quiero ver qué hace el precio toda la noche, ¿okay? Desde aquí hasta que llega a las 9:30 de la mañana. Y yo veo que el precio está justo ahí, ¿vale? Cuando el precio llega a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, el precio se encuentra haciendo esto. ¿Por qué? Por la noticia de alto impacto. ¿Vieron cómo el precio venía tranquilito toda la noche y de repente acá, cuando hay noticias de alto impacto, hubo una volatilidad? ¡Push! Y ahí es donde yo entonces comienzo mi rutina. Fíjense qué interesantes. Cuando yo traigo un contexto bajista en el cual principalmente requiero vender, porque esa es la idea que traigo, ¿no? Poder vender, porque yo quiero que el precio llegue acá. No significa que aquí va a estar mi take profit, significa que quiero idealmente montarme en el movimiento que se dirige hacia este lugar. Cuando yo quiero vender, lo que más necesito es que de 8:30 o a las 9:30, dependiendo de cómo afecten las noticias a ese día en concreto, el precio empiece a subir. Yo no quiero que el precio empiece a bajar a partir de las 9:30. No, 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 eso no es lo que yo necesito. Yo requiero que el precio empiece a subir. Porque cuando yo quiero vender un instrumento, mis amigos,
necesito obligatoriamente, y creo que esto es algo que ya les mencioné también en clase, necesito que máximos sean neutralizados. En cambio, bueno, ustedes me entienden, no sé qué escribí ahí. En cambio, si yo quiero comprar un instrumento, pues lo contrario, yo requiero que mínimos sean neutralizados con ímpetu, con fuerza, de hecho. ¿Ok? Entonces, como vamos a las 9:30 en un contexto en el cual yo quiero ejecutar un potencial setup de venta aquí, compañeros, yo requiero que se neutralicen máximos o que se neutralicen mínimos. Máximos. Yo quiero que el precio suba. A mí no me preocupa que el precio esté haciendo esto. Kevin, pero es que se está metiendo al Fair Value Gap. Normal. Está bien. Me parece genial. ¿Por qué? Porque ahorita es que yo necesito que el precio haga esto. Ahora, si durante la noche se hubiese metido al Fair Value Gap, ahí hubiera sido un tema distinto. Pero ahorita que estamos cerca del Open, a mí me vale, a mí me parece genial que el precio suba. ¿Ok? Otro me dirá, Kevin, pero ¿y estos Fair Value Gaps? ¿Y esto? ¿Y este Auto Block? ¿Y esto? No nos interesan los PD arrays ahorita. Quiero que entiendas algo. ¿Ok? Esto es algo que te va a servir para que tú realmente sepas lo que estás haciendo. Los PD arrays solamente te interesan cuando tú ya tienes una narrativa prácticamente decidida al estudiar el order flow. Es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita deja de mentalizarte en los PD arrays. Te van a abrumar. Si tú empiezas a marcar aquí niveles tras niveles tras niveles, te vas a abrumar. No vas a saber lo que estás haciendo. Vas a esperar a ver cuál de todos reacciona y no funciona así. Entiende la narrativa primero. ¿Ok? Y yo para eso utilizo el gráfico de una hora. Ahora, como yo veo que el precio ya está haciendo movimientos alcistas, yo me voy a dirigir al gráfico de 5 minutos. Generalmente este es el gráfico, mis amigos, donde yo en el lower time frame empiezo a escautear. Por escautear me refiero a búsqueda de potenciales setups. Un lugar donde a mí me interese permanecer pendiente por si se forma una oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo veo que el precio está haciendo esto que está aquí. ¿Vale? Bien. Quiero que te fijes cómo, y vamos a irnos a las 9 de la mañana, 9:30, perdón, de la mañana, el precio abre, oficialmente suenan las campanas, ¿ok? Suenan las campanas en New York. La bolsa está abierta. Inmediatamente empiezo a buscar buy stops disponibles. ¿Cuáles son los únicos buy stops que hay disponibles? Estos que están aquí. Esto es lo único que hay disponible ahorita. Nada más esto. ¿Ok? ¿Y qué quiero yo si quiero vender? Que se neutralicen buy stops. Cuando se neutralizan buy stops, ahí empiezo yo a negociar. A ver qué hago. A ver qué me interesa. A ver qué setup se arma. Pam, pam, pam. ¿Ok? Entonces, 9:30, yo observo que el precio empieza a moverse así. ¿Vale? Está bien, esto es válido, pum, se neutralizan máximos. En el momento que se neutralizan máximos, ok, esta pregunta que me acaba de hacer Edgar es interesante. Kevin, ¿y si no hubiesen buy stops? Si no hay buy stops para cuando abran las 9:30, lo que tienes que hacer es esperar a que el precio ingenie unos. Es decir, imagínate que el precio abre a las 9:30 y tú no tienes buy stops aquí. No hay máximos aquí en ningún lugar. No hay. ¿Qué haces? Bueno, cuando el precio abre a las 9:30, ¿ok? En vez de volverte loco, ¿ok? Lo que vas a hacer tú es permitir que el precio cree buy stops, ¿ves? Aunque se empiece a caer a partir de ahí. El precio que está haciendo aquí, creando buy stops, lo más probable que va a ocurrir posteriormente, antes de que lleguen las 10:30 de la mañana, es que el precio vaya por ellos sin ir por este que está aquí. Sin ir por ese que está aquí. Si opero Forex, también debo esperar las 9:30 de la mañana. No, si operas Forex, debes esperar que sean las 7 de la mañana para empezar a hacer estas cosas.
o que sean las 2 de la mañana si lo vas a hacer en Londres. Dice, los ingenia acumulando, así es. Idealmente los periodos de acumulación son los más apropiados para ingeniar liquidez, es decir, para crear liquidity pools. Dice Edgar, ¿iría por internos preferiblemente? Lo has entendido bien. ¿Por qué crees que te estoy diciendo yo que no vaya por este? Que puede ir, ¿eh? Que puede ir, sí, pues sí que puede ir, por supuesto. Pero idealmente vas a esperar que el precio nada más necesite ir por estos. Ahí es donde respondo entonces otra de las preguntas. Kevin, ¿cómo yo sé cuándo el precio quiere neutralizar buy stops? ¿Cómo sé yo qué liquidity pools son los que necesita para ya caer? Ahora ya lo sabes. Ahora ya sabes que es liquidez interna idealmente. Si se llegase a dar el caso de que se neutralice la liquidez externa, yo lo que hago entonces es esperar a que estructuralmente se forme un market shift. Porque fíjate, yo en todo esto que te estoy mostrando, nada más estoy utilizando contexto, teoría algorítmica y order flow, cómo se comporta el algoritmo en ciertas circunstancias. No te estoy enseñando estructura de mercado. Y esto es uno de los errores de los gurús de Twitter, este es uno de los errores de los mentores de YouTube que no tienen una idea de lo que están haciendo. Y es que a todo le ponen estructura de mercado cuando tú, yo ya te enseñé, a través de los Inversion Fair Value Gap, no necesitas eso de primas a primeras. Sí, es importante, por supuesto que lo es, pero no es la base de las cosas. Punto. No es la base de las cosas. 7M te refieres para cualquier par en Forex o solamente a los pares que tienen al dólar. Obviamente me refiero a todos los pares que tienen al dólar. ¿Ok? Esos son los instrumentos de alta probabilidad. No hay otro. ¿Ok? Si no poseen al dólar dentro de su composición, entonces no nos interesan a 7 de la mañana. Probablemente si es un Aussie Kiwi, es decir, un dólar australiano versus dólar neozelandés, probablemente a mí me interesen la sesión de Asia, por ejemplo, en Forex. ¿Ok? Igual en índices. Yo no me voy a poner a operar el DAX 30 si yo sé que este es el índice alemán bursátil. No me lo voy a poner a operar a las 9:30 de la mañana porque a esa hora no abre. A esta hora abre la bolsa el CME en Chicago. Es decir, va a afectar al Nasdaq, va a afectar al S&P 500, poco más, al Dow Jones. ¿Ok? ¿Puedo entender? Entonces, ¿entienden por qué no quiero que el precio vaya por este máximo después de haberlo neutralizado? O sea, les queda claro el por qué este máximo, si ya lo neutralizó aquí, ¿por qué a mí no me interesa que ahora el precio vaya por encima de este? ¿Entienden por qué ahora el precio, cuando crea liquidity pools, porque no habían anteriormente, por qué me interesan nada más estos y no este extremo? Porque el líquido es externo, porque cambia la narrativa. Exactamente. Yo ya me tendría que atener a otras confirmaciones. Por los momentos, el precio ha neutralizado esto, ¿ok? Ya estaban disponibles, muy bien, no habían otros disponibles, ¿ok? Porque alguien me puede decir, Kevin, pero esto es liquidez externa. Ya, pero es que es lo único que hay disponible. ¿Qué va a neutralizar de interno? Nada. Pues obviamente lo que queda es liquidez externa. Entonces, en este caso, no tiene sentido aplicar la lógica. ¿Ok? ¿Esto es solo para los lunes o todos los días? Todos los días, Diana. Todos los días. Independientemente del día. Esto es todos los días. Lo que pasa es que yo le estoy añadiendo características del lunes por lo que ya les expliqué de las noticias del calendario económico, de bla, 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 de los misiles y etcétera. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo esto, cualquiera aquí se puede volver loco y decirme, Kevin, ok, ahora un market shift, ¿no? ¿Por qué un market shift? O sea, sí, está bien, pero ¿por qué un market shift? ¿Por qué todo el mundo hace eso? ¿Por qué todo el mundo quiere ver una neutralización y después un market shift? Esa no es la única forma en la que el precio se mueve. Esa no es la única forma en la que el precio se entrega de forma algorítmica. De ninguna forma. ¿Ok? Hay maneras. Hay maneras sencillas. ¿Ok? Changing the state of reference. Bueno, eso es una de ellas. ¿Esperarías un fractal? Si espero un fractal, estaría esperando un market shift. Es lo mismo. Ahora, ¿se puede hacer? Sí. Lo primero que yo hago aquí entonces, compañeros, es ver si el precio ya neutralizó liquidez.
nada más tiene una sola cosa por hacer, porque algorítmicamente está diseñado para hacer nada más dos actividades. El precio nada más existe para hacer dos actividades a nivel algorítmico. La primera es neutralizar liquidez, que ya vimos que ya lo hizo. Y la segunda es rebalancear ineficiencias. ¿Ok? Solamente son dos actividades las que está programado a hacer matemáticamente el algoritmo para realizar todo el tiempo, todo el día, todos los días. Si ya neutralizó liquidez, ¿qué queda por hacer, amigos? Rebalancear ineficiencias. Entonces, a mí lo que me interesa es dónde hay ineficiencias aquí. ¿Dónde hay ineficiencias? Y yo lo que observo es que no hay. Al menos aquí cerca, no hay. Entonces, este es uno de los lugares, compañeros, en los cuales yo no esperaría que un inversion fair value gap me dé una entrada. Apunten eso. Otra joya. Aquí es donde yo sé que un inversion fair value gap no necesariamente me va a dar un setup. Aquí es donde yo puedo descubrir entonces cuando yo requiero de estructura de mercado. Aquí sí. Aquí es cuando yo espero entonces ahora sí un market shift. ¿Por qué? Porque no hay un potencial lugar ineficiente que me pueda regalar a mí un change in state of reference, que fue lo que les enseñé en la clase número, bueno, ni siquiera se fue ahí, fue en la clase de los inversion fair value gaps. ¿Ok? Entonces, aquí sí me interesa un market shift. ¿Y cómo yo veo un market shift, Kevin? Bueno, yo lo que voy a buscar aquí es cuál es el short-term low más cercano. Y yo veo que el precio se va moviendo y el short-term low más cercano vendría siendo este. ¿Por qué este es un short-term low? Porque es un mínimo que tiene un mínimo más alto a su izquierda y un mínimo más alto a su derecha. Kevin, pero es que este está bien arriba, no importa. ¿Cumple la regla? Sí. 1 más 1 es 2. Esto es un short-term low, punto. En el momento en el que el precio cruce este short-term low, ya sea con mechas o con cuerpos, yo puedo notar visualmente un cambio estructural que con altas probabilidades será un market shift porque el precio viene de neutralizar buy stops en un contexto bajista. Si el contexto del higher time frame esto fuese alcista y yo veo que se neutraliza un short term low, yo no puedo pensar que eso es un market shift. Y eso es lo que la gran mayoría de la gente hace mal, por cierto. A todo le quieren llamar market shift. A todo le llaman esto. Miren, que yo no sé de dónde, quién se habrá inventado esto, pero el BOS, el Break of Structure, esto no existe, ¿vale? O sea, es una forma tantas de decirle al market shift, pero a todo le ponen BOS. BOS por aquí, BOS por allá, arriba, abajo, en medio. No. ¿Ok? No. Las cosas suceden en contextos específicos. Y este es el contexto específico en el que me interesa un market shift y no un Judah swing. A mí me interesaría que esto fuese un Judah swing si el precio, para empezar, no viniera de neutralizar buy stops y segundo, que no tuviera un contexto bajista en el higher time. Entonces yo veo que el precio hace esto. ¿Ok? Y entonces aquí es cuando uno dice, híjole, se me fue la entrada. ¿Ok? Se me fue la entrada. ¿Ya? Porque el precio hace esto. Justo a las 9:30 de la mañana, en la apertura. ¿Ok? Cuando el precio haga estos movimientos agresivos, ustedes tienen que evitar confundirse con algo. Es que cualquiera me va a decir, Kevin, es que esto es inmediatamente una ineficiencia. ¿Okay? En algunas circunstancias sí que lo va a hacer, en otras no. ¿Ok? En otras no. En esta circunstancia yo sí creería que es una ineficiencia, porque el precio no viene de un balanced price range necesariamente. ¿Ok? Apunten, cuando el precio viene de un balanced price range y se crean eventos de este tipo, muchas veces seguirán bajando sin ser neutralizados.
Perdón, neutralizados no, rebalanceados. Por eso a veces ustedes dicen, Kevin, ¿por qué hay fair value gaps o ineficiencias? Que aquí se forma el fair value gap, vean, ahí se forma el fair value gap. ¿Por qué hay fair value gaps a veces, Kevin? Que el precio nomás sigue bajando y nunca lo llena ese espacio, porque quizás no es ineficiente, o porque sí es ineficiente, pero está programado a nivel algorítmico para no ser llenado. Y eso nosotros lo podemos saber a través de conocer que hay distintas variantes de un fair value gap. Pero eso no es el tema del día de hoy. Este no viene de un balance price range y ustedes ya saben que es un balance price range. Así que con esto están. ¿Ok? Como no viene de un balance price range, saben que sí se puede llenar este espacio. Es normal que se pueda llenar. ¿Ok? Ahora, ¿se va a llenar por completo? ¿Se va a llamar nada más un pedacito? Bueno, aquí es donde entonces, amigos, que es donde entonces yo me doy cuenta de lo siguiente. Yo acá tengo un inversion fair value gap. Vean, aquí había un fair value gap. ¿Ok? Y ese fair value gap fue respetado, pero ahora con esta vela ha sido traspasado con cuerpos de vela. Eso lo convierte naturalmente en un inversion fair value gap. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo fair value gaps que son enormes como este, a mí lo que me interesa, número uno, es conocer cuáles son las áreas sensibles de ese fair value gap y número dos, cuáles son las áreas con más confluencia de ese fair value gap. Lo primero, de este espacio, a mí me interesa la mitad. En un fair value gap, la mitad es un PD array importante llamado consequent encroachment. Esto es lo primero que a mí me interesa. ¿Ok? Consequent encroachment, la mitad. Segundo, a mí me interesan lugares donde haya confluencias con otros niveles como fair value gaps, inversion fair value gaps, auto blocks, etc. Aquí no hay auto blocks. ¿Ok? Y lo único que nos interesa entonces es este inversion fair value gap y el consequent encroachment que están en esta área que está aquí. Entonces, yo puedo determinar que en dado caso que el precio retorne a este fair value gap, no es realmente necesario que se llene todo. No es realmente necesario. ¿Ok? No es realmente necesario. Lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero no es realmente necesario. Dice, el volume imbalance que está a la altura del consequent encroachment hay que observarlo. También este que está aquí, sí, por supuesto que también lo puedes marcar. Y lo tienes aquí. De hecho, voy a marcar el consequent encroachment otra vez para poner el consequent encroachment donde es y te fijas que están en el mismo lugar, de hecho. Así que nos interesa esta área. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que el precio va a llegar ahí y yo voy a ejecutar. ¿Ok? En algunos momentos sí lo voy a poder hacer porque está claro. En otros momentos, sencillamente necesitaré de más información en el lower time frame. En este caso, como esto es tan grande y esta área es amplia, voy a ser clínicamente preciso en una cosa o en la otra. No, al menos en 5 minutos no puedo. Entonces aquí es cuando yo requiero una temporalidad menor para ajustar mi entrada. ¿Se puede medir el fair value gap con el FIBO de cuartos? Pues claro, con cualquier fair value gap. Digo, con cualquier FIBO. Con tal te sirva para marcar el inicio y el final del fair value gap, pues ya con eso. O sea, no hay más. ¿Ya? Ahora, ya tengo el área de interés, ya tengo yo un market shift, sé que esta área sí es ineficiente y puede ser llenada, vengo de neutralizar buy stops, son las 9:30 en adelante, no hay noticias que puedan impedir que encuentre un setup, se armó solo el contexto. ¿Ven cómo utilicé PD arrays hasta el final? Yo aquí me pude haber marcado 30 cosas distintas y marqué dos cosas que me interesan y punto. Tres. Y ya. Punto. ¿Ok? Entonces me voy al gráfico de un minuto. Gráfico de un minuto. En el gráfico de un minuto, amigos, y aquí es donde falla la mayoría de la gente también, hay múltiples cosas que ustedes pueden hacer. La primera de ellas es
para encontrar una entrada hay diferentes pasos. El primero es esperar a que el precio llegue al área de interés. Entonces yo vengo acá y veo esto. El precio llega aquí al área de interés, ¿ok? Pero yo no voy a vender ahí. Si yo hago una venta aquí por mercado, estoy cometiendo un error. No porque no se pueda caer, sino porque sencillamente no estoy teniendo yo, ¿ok? Confirmaciones necesarias en el gráfico de un minuto. No estoy teniendo yo un setup declarado aquí en bandeja de plata. Ojo, con experiencia lo puedes llegar a hacer, pero ustedes vienen aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo haría es esperar que llegue. Y una de las tantas tácticas, y para eso existen los modelos, por eso en mentoría yo creo modelos específicos, porque hay decenas de ellos, ¿ok? Yo necesito que el precio haga una cosa interesante. La primera opción es que el precio neutralice buy stops otra vez. Esa es la primera opción. La segunda opción es que el precio, después de reaccionar agresivamente a partir de aquí, por ejemplo, cree un inversion fair value gap y me permite entrar en el retesteo de ese inversion fair value gap. Esa es la segunda opción. ¿Okay? Si se fijan, yo aquí no estoy hablando de market shift. Volvemos a lo mismo. Yo aquí no estoy hablando de market shift. Yeah. No estoy hablando de market shift. Entonces, dos opciones. Vamos a ver qué hace el precio. Aquí es con paciencia. Por eso la gente elige mal. Porque si yo elijo vender aquí, amigos, les pongo un ejemplo. Si yo elijo vender aquí, yo tengo todo este otro espacio que puede ser llenado por el price action. Y yo no me voy a poner necesariamente un stop loss tan grande, porque quisiera tener un trade bueno, ¿no? Imaginemos que quiero que el precio vaya aquí. E imaginémonos que algunos de ustedes usan stop loss bien pequeños. Por ejemplo, esto que está aquí. Si yo decido vender aquí nada más por vender, van a tener una reacción. ¿Ven? Van a tener una reacción. Pero antes de que llegue a su take profit, les va a tocar stop loss. Y por eso fallan la mayoría de las personas. ¿Se fijan? Esa es la gran diferencia entre tener un modelo definido a nada más usar PD arrays por usarlos. ¿Se fijan? Sencillo, ¿no? Muy, 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 muy sencillo. Aquí vino el precio, reaccionó, ¿ok? Y crea un potencial inversion fair value gap. Pero ¿cuál es la regla en gráficos de un minuto? Que yo necesito que se sostengan cuerpos por debajo de ese inversion fair value gap. ¿Cuántos minutos? 3. No duran ni 2. No voy a ejecutar ahí. ¿Se fijan por qué es tan importante el truco que les enseñé? No voy a ejecutar ahí. Si yo veo que el precio hace esto y neutraliza buy stops, esto, lejos de ser malo para mí, realmente es bueno. Es realmente bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero vender, requiero que se neutralicen buy stops. El precio ha llegado a este otro fair value gap. Y ahora volvemos a esperar el mismo escenario. Nada más que esta vez ya no puedo esperar que se neutralicen buy stops porque eso es lo que está haciendo ya el precio. Entonces aquí lo que requiero es un inversion fair value gap. Ahí se crea el fair value gap. Ahí se crea el inversion fair value gap y lleva 1 minuto fuera. 2, 3 minutos fuera. Aquí cualquiera dice ya se fue. Tranquilo. Inversion fair value gap. ¿Ok? Precio retestea el inversion fair value gap y yo voy a vender. Porque se cumplió todo. La utilización de buy stops.
3 minutos. Inversion Fair Value Gap. Contexto bajista. Área ocupada del 5 minutos. No necesito más. Vengo acá. Short. Aquí sí me puedo dar el lujo de poner un stop loss por encima del siguiente Fair Value Gap. No debería llegar el precio hasta ahí si va a ser bajista. Y take profit. Aquí cualquiera me puede decir, prefiero este mínimo. Puede ser un ratio de 1 a 2 tranquilo. Hay otra gente que dice, Kevin, yo creo que el precio puede llegar más abajo, por experiencia, aunque sea liquidez externa. Lo tomo ahí. Cualquiera de los dos es bueno. Si vas a tomar este, te recomiendo tomar parciales. No sé si he hecho eso muy bien. ¿Podrías repetir dónde están los 3 minutos en la entrada? Bueno, se crea el Inversion Fair Value Gap y cuando el precio cierra, permanece 1, 2, 3, 4 minutos fuera del espacio del Inversion Fair Value Gap. Aquí no sucede eso. Permanece 1, en el 2 se acerca y en el tercero se regresa hacia adentro de él. No me interesa un Inversion Fair Value Gap así. Y bueno, el resultado de esos, amigos, es un take profit de alta probabilidad. ¿Es una regla de los 3 minutos? Sí. Si no la has visto, te recomiendo que veas las clases. Ahí yo expliqué eso. Ve todas las clases del canal. Ahí yo expliqué eso. ¿Cómo validar un Inversion Fair Value Gap? ¿Entendieron el ejemplo, amigos? Estos varios, sí, no sé qué color son. ¿Les quedó claro? Pero son igual a este. Pero ¿Me vieron usar 400 PD arrays distintos? No. ¿Me vieron usar narrativa y Oroflow? Punto. Punto. como que está comiendo con coche. Necesité market shift. No necesité ningún market shift. Que no quiere decir que sea malo. Pero les estoy tratando de enseñar que no es necesario. Sí, pero ¿por qué tu take profit ahí? ¿Por qué no el bajo del día anterior? Por lo que les enseñé al principio. Por lo que les enseñé al principio. Si tú eliges un take profit, ¿dónde tiene que estar ese take profit? En liquidez interna, idealmente. Por eso les mencioné que esto también es válido. Esto es liquidez externa. Yo no puedo venir simple y sencillamente y decir, Kevin, mira, yo creo que esto va a llegar aquí, que es el mínimo del día anterior. ¿Qué sentido tiene hacer un trade así? Un ratio de 1 a 4,000. No tiene sentido. Es liquidez externa para empezar. Si tú te fijas, ¿cuánto tiempo el precio tarda en querer ir a ese mínimo? ¿Te fijas cómo después de neutralizar toda la liquidez interna, en vez del precio decir, ¿sabes qué? Me voy a ir directo a este mínimo, se queda bailando danza folclórica aquí? ¿Ven? ¿Quisieran ustedes estar con un trade abierto todo este tiempo siendo scalpers o siendo intradays? No tiene sentido. Así que, amigos, Dependiendo el franquito también. Ay, sí. pues podías repetir en resumen tu análisis. Híjole, ahí ya está complicado. Yo creo que vas a tener que ver el video. Me voy a quedar hasta aquí, amigos. Me voy a quedar hasta aquí. Pero creo que entendieron. Oscar, generalmente sí, los días anteriores ofrecen liquidez interna, por eso es tan fácil de ser neutralizado. En este caso no. Sí. Pero aquí tienen material para estudiar. Y eso es lo que quiero que entiendan, el por qué el hecho de que yo esté en vivo aquí cambia mucho la percepción de las clases, ¿no? Para Forex es igual, por supuesto que sí. Así que amigos, ya tienen la información de lo que les mencioné al principio. Cualquier duda, envíenme mensaje. Cualquier
consulta, lo que sea, envíenme mensaje. Por lo pronto, yo me retiro y nos estaremos viendo prontamente. ¿Ok? Por ahí voy a dejar. Cualquier duda, amigos, por el grupo o escríbanme por privado. Saludos a todos. Pasen una excelente noche. Chao, chao.